Ya vamos a pasar ahora sí a la segunda parte, que es mirar el método. Es básicamente el mismo. ¿Y por qué es el mismo? Porque resulta que es como cualquier disciplina, es como cualquier oficio, es decir, digamos matemáticas. Si no sabes lo básico que vendría siendo aritmética, ¿no? O sea, va por pasos, siempre va por pasos. Lo más básico es por lo que uno parte y después empieza a extenderse. Entonces, me explico. Tú no puedes hacer una ecuación, ¿sí?, sin entender primero cómo funcionan los números, ¿sí? Y tú no puedes entender cómo funcionan los números si no sabes cuáles son los números. Entonces así se va desprendiendo hasta que hay un primer paso donde tú dices, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Aprender a contar. Cuando uno aprende a contar, aprende que 1 vendría siendo unidad, que 2 viene siendo 2 unidades, 3 unidades, y así, con el ábaco y todo el cuento, ¿no? Eso sería lo básico de lo básico. Entonces aquí este método que van a ver en cualquier video donde digan cómo dibujar una cabeza manga es lo básico de lo básico. Pero acá lo vamos a descomponer más. Siempre va a haber alguien que uno le pregunte, bueno, pero ¿por qué comienza con el circulito? Es decir, hay gente que aprende simplemente copiando, es decir, la gente que hace retratos la hace copiando y todo el cuento. Entonces no entiendo realmente qué vendría siendo eso, o sea, ¿por qué lo hacen? Y de hecho yo me lo pregunté mucho tiempo y yo sé que debe haber personas que estén viendo esto que también se lo están preguntando. Esto se da por un proceso que se conoce como abstracción. ¿Y qué es la abstracción? La abstracción es volver más información en menos información. Gráficamente, ¿qué significa esto? Convertir toda esta información, por ejemplo, miren todas las líneas que estoy necesitando para hacer una bolita en esto. Esto sería abstracción. Obviamente no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Cuando nosotros estamos hablando de abstracción, no estamos hablando de hacer lo mismo. Estamos hablando de reducir la cantidad de información que tiene que procesar nuestro cerebro para entender lo que está viendo, ¿sí? Si nosotros vemos esto, vemos, entre comillas, un círculo. Y si nosotros vemos esto, vemos otro círculo. No estamos viendo el mismo círculo, ¿no? Pero estamos viendo círculos como tal. Entonces, ¿qué sucede con el método básico? Hace exactamente lo mismo, ¿sí? Convierte mucha información en menos información. Y eso es lo que hace Osamu Tezuka, ¿sí? Por eso es tan importante nombrarlo. Él convierte mucha información que se venía presentando en los cómics, en el manga, y la simplifica porque ve que Disney también lo hace. Ve que Disney abstrae, diseña un personaje que es decir, uno ve a Mickey Mouse y ve un ratón, pero no está viendo una rata de verdad. O sea, no está viendo un ratón real, está viendo un personaje, ¿sí?, que hace referencia a un ratón y que uno lo puede pensar como un ratón, pero pues habla y se mueve como es un ratón antropomorfo y etcétera, ¿no? Tiene actitudes de ser humano. Pero entonces eso es lo que hace Disney y eso es lo que hace Osamu Tezuka. Abstrae. ¿Pero qué abstrae él? El método. ¿Y cuál es el método? Que si yo tengo que, por ejemplo, voy a hacerlo con el ejemplo de la nariz, que me gusta usarlo mucho, ¿sí? Que si yo quiero dibujar una nariz, ¿sí?, tengo que pensar en varios elementos que componen la nariz. ¿Como cuáles? Como las fosas nasales, ¿sí?, como la punta del cartílago de la nariz, ¿no?, como unos volúmenes que se forman, pues que evidentemente la nariz es una parte tridimensional, obviamente, ¿no? Entonces, si queremos hacer una nariz, pues tenemos que pensar en todos estos elementos, ¿no? Que el cartílago tiene un volumen y bla, bla, y tiene cierta forma predeterminada y unas fosas nasales. Esas fosas nasales también están delimitadas por un cartílago, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sería abstraer esto en el método Osamu Tezuka? Decir, hey, hay elementos puntuales, gráficamente hablando, que me llevan a pensar que eso es una nariz. ¿Cuáles? La posición donde está, el límite que tiene, los límites que tiene, y el volumen. Entonces,
Esto es una nariz y esto también viene siendo una nariz, ¿no? Pero en dibujo manga. Sin embargo, cuando se abstrae tanto un elemento, tiene que apoyarse de otros para que se sobreentienda más la idea. Es decir, no sé si ahí todos estarían viendo una nariz, pero si añado una boca, ¿sí? Añado una boca, ya se empieza a ver más como una nariz. Entonces, ¿qué se abstrae realmente? Este límite, que las líneas, entendiéndolas gráficamente en el dibujo, son límites. Entonces, este límite, ¿sí? Este límite y este límite. ¿Ven? Eso es abstraer. Ahora, si nos vamos a un punto por el cual tenemos que partir para aprender a hacer un rostro en dibujo manga, empezando frontal, ¿sí? Vamos a lo más simple, es decir, la cabeza vendría siendo un círculo, es decir, el círculo es el elemento más general con el cual podemos definir una cabeza. Un ejemplo de esto serían los emojis. Los emojis uno los interpreta como, sí, claro, una representación gráfica de alguna emoción, pero uno ve un rostro ahí. Inconscientemente uno ve un rostro ahí. ¿Por qué? Porque tiene los elementos básicos. Por eso el círculo es como el elemento por excelencia para hacer una cabeza. Yo voy a hacer acá un círculo, muchos círculos, ¿sí? De los cuales voy a tomar como una línea ahí. Puede ser esto o puede ser un solo círculo. Yo hago muchos círculos porque al final como que inconscientemente dentro de esos círculos hay uno en medio de que las líneas se cruzan, que forma una circunferencia que se entiende mucho mejor, ¿no? Y que logra hacer un círculo más equilibrado que otros. Por ejemplo, si yo tomara esta línea acá, pues sería una circunferencia, una forma orgánica muy rara, ¿no? Yo tomo, digamos, esta línea acá y acá donde confluye y logro determinar inconscientemente un círculo que me va a servir mejor para que me quede más proporcionada a mi cabeza. Ahora, lo siguiente que es, siempre vemos que marcan una línea en la mitad, es decir, que parten como el círculo en una torta de 4, ¿sí?, sectores, ¿sí? Pero esto no es para decir, estos son espacios, no. Olvídense de eso, o sea, sáquenselo de la mente. Esas líneas no son para definir espacios en la cabeza, son para definir ejes, ¿sí? Un eje vertical y un eje horizontal, ¿no? El eje horizontal, en su mayor medida, ¿sí?, eso depende mucho del estilo, pero en gran medida nos está definiendo dónde está la línea de los ojos. No la línea de los ojos que tiene que cruzar así exactamente por la mitad de la pupila, no, sino dónde aproximadamente están los ojos. Siempre en el dibujo es de aproximados. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que el estilo que vayamos a manejar tiene ciertas cosas que no se pueden determinar racionalmente. Es decir, el dibujo no es racional, ¿sí? Uno define ejes porque quiere que el dibujo se vea bien, porque quiere que el dibujo se vea un buen dibujo, es decir, un dibujo intencional, un dibujo que no está hecho por error, sino que está hecho, estamos dibujando, ¿sí?, porque estamos representando realmente algo que queremos mostrar. Entonces esos son ejes, pero los ejes no tienen que estar exactamente en la mitad de la circunferencia ni nada por el estilo, simplemente nos va a marcar dónde más o menos tenemos que colocar nuestros elementos para que se vea un dibujo trabajado. Ok, ese es el punto. Ahora, hay gente que coge y marca acá un eje, 2 ejes, 3 ejes y bla bla bla. A mí no me gusta hacer esas rayitas, sino me gusta pasar más directamente a elementos, porque marcar esas rayitas es como acostumbrar al cerebro a que tenemos que ir paso por paso para dibujar. Y el dibujo, como ya les acabo de decir, no es un acto racional, es un acto sensorial, es un acto de expresión, un acto emocional. Entonces si nosotros lo empezamos a racionalizar, vamos a obtener dibujos seguramente pues muy exactos y esto, pero se van a ver muy rígidos, dibujos muy procesados, y el arte es de movimiento, el arte es de fluir, el arte es de hacer, sobre todo el dibujo. El dibujo son muy de carácter, muy de gesto, muy de impregnarle acción a lo que estamos haciendo, por decirlo de alguna manera. Entonces definimos los ejes. Estos ejes evidentemente nos van a marcar, en este caso, la mitad, es decir, donde va a llegar
nuestra conexión de las líneas de la mandíbula, ¿sí? En primera instancia. Entonces hay unos que marcan acá este tipo de líneas, ¿no? ¿Sí? Algo por el estilo. Dicen, de acá a acá marcamos una línea y ta. Esto está bien, pero lo que les digo es racionalizar mucho el dibujo. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a buscar? ¿Qué es lo que queremos en lo que estamos dibujando? Bien, entonces ahí tendríamos nuestra mandíbula, ¿listo? Yo uso el eje horizontal del círculo para marcar hasta dónde llega lo que va a ser los elementos del rostro. Es decir, hasta ahí llegarían los ojos, si los quiero hacer hasta ahí, ¿no? Todo depende también de los referentes que tengamos. Mis referentes siempre han sido Tite Kubo, Masashi Kishimoto, Hiroya Oku, ¿sí? Pero no es que les copie el estilo como tal. Es que yo miro ellos cómo manejan esos elementos gráficos y hago que los míos, los que me evocan a mí, digamos, funcionen de una manera similar, ¿no? Eso es tener una referencia, no es copiar, es partir de ellos para hacer algo propio, ¿ok? Entonces, yo realmente siempre empiezo por la nariz, porque la nariz es el elemento intermedio, ¿no? Que está entre los ojos y la boca. Entonces viene siendo como un punto intermedio en el cual podemos decir si los ojos están muy arriba o están muy abajo, y si la boca está muy abajo o muy arriba. Me explico. Yo pongo, digamos, la nariz acá, ¿sí? Si yo la pongo ahí y pongo mi boca acá, veamos que el personaje, de hecho esto podría ser una expresión, está haciendo como la cara del meme de Shrek, algo así. Algo así. Entonces estaría muy abajo. Y si hago los ojos, digamos, por este lado, ¿sí? Algo por el estilo. Y los pongo mirando hacia allá como en el meme, ¿sí? Algo así, el boceto. Pues me va a apoyar la idea de la expresión, ¿no? Pero entonces, como queremos una expresión neutra y aprender como tal las proporciones neutras, ¿sí? Es decir, no estamos ejecutando ninguna expresión en específico, solamente estamos en una foto documento. Entonces voy a poner la nariz un poco más abajo. La boca, si ustedes ven, la distancia entre la boca y la nariz no es mucha, entonces no la voy a hacer tan abajo, voy a hacerla más arriba, ¿ok? ¿Sí? Es una foto documento, ¿sí? Y en este caso voy a hacerle esta línea, que son, eso ya lo vamos a ver después, son tipos de narices, tipos de bocas, etc. Voy a hacerlo así y voy a hacerle mi, porque fue la que vimos ahorita, ¿vale? Entonces ahí está mi nariz, ¿ok? ¿Sí? Y aquí hay algo que acabo de ver, y es que esta extensión es más corta que esta extensión, si se dan cuenta. ¿Ven? Entonces yo voy a proporcionarlo un poco aquí haciendo alguito de trampa. Voy por los ojos. Entonces, hablando de los ojos, digamos, los ojos grandes, sí, ya sabemos que es una constante en el dibujo manga. Pero que se tengan que ser necesariamente grandes no es cierto. Si ustedes se fijan en estilos como, por ejemplo, que ya mencioné, Hiroya Oku, que es uno de mis referentes, a pesar de que él sea uno de mis referentes, yo no hago los ojos como él, porque él maneja unas proporciones más realistas dentro de su, a pesar de ser manga. Y hay otros que lo hacen también, otros artistas. Entonces, va a ser en este caso los ojos redondos, ¿sí? No ovalados. Listo. Ahí, y pues ya termino de definir mi cabeza. No voy a hacer cabello por el momento, porque hay muchos videos donde ya empiezan a hacer cabello y todo el cuento. Pero es que el cabello es un elemento que se tiene que mirar también aparte, paso por paso, porque hay que entenderlo para que nos quede bien. ¿Listo? Voy a definir acá como los párpados. Estos ya son elementos que uno puede dejar, omitir, lo que sea. Y voy a poner
unas cejas muy abstractas, es decir, solo unas líneas, ¿sí? Ok, y tenemos el cuello, que ese me gusta hacerlo más o menos por la línea de los ojos. Estoy hablando de un hombre, hacerlo como por la línea de los ojos, ¿sí? Estoy hablando de una mujer, que se hace un poco más estrecho, ¿sí? Eso ya son generalidades del canon, ¿sí? El canon es como la directriz que se sigue en medio del dibujo. Y las orejas siempre las suelo hacer alineadas con el rabillo del ojo, ¿sí? Yo suelo hacerlas así. Hay otras personas que las hacen así solamente, ¿no? Pero a mí sí me gusta hacerles el lóbulo, porque ya es algo que yo determiné dentro de mi modo de hacer. Entonces aquí defino, ¿sí? Aquí puedo pues medio definir el ojo, poniéndole un brillo y definiendo lo que sería la pupila. Ok. Uy, eso me está quedando raro. Ok, más o menos ahí. Me quedo como... no quiero colorear esa parte. A ver ahí. Entonces, podríamos identificar este como un dibujo manga, ¿sí? Sin embargo, el carácter de la línea es como muy soso. Si ven el pincel, o bueno, la herramienta que tengo ahorita mismo en el programa, es muy sosa. ¿Por qué? Porque miren los trazos que hace. Si yo quiero hacer la línea con más carácter, la vuelvo más delgada y empiezo a agregarle carácter. ¿Ven? Esto transmite una emoción distinta a esto. Se dan cuenta. No porque una sea más gruesa, sino porque esto ya se ve como mancha. Y esto ya se ve como mancha. Y esto ya se ve como línea. Entonces hay líneas que transmiten como rigidez. Hay otras que transmiten como soltura, ¿sí? Hay otras que transmiten como movimiento, ¿sí? Todo eso es importante en el dibujo manga, porque con las líneas que se hace la magia. Entonces, viéndolo así, estos serían, digamos, los pasos básicos para un rostro, por lo menos frontal. ¿Listo? Si vamos a pasar a uno de perfil, se hace casi que exactamente lo mismo. Vamos a hacer uno de perfil. Definimos el círculo de nuevo, ¿ok? Pero entonces, aquí, ¿qué sucede? Y van a ver el cambio del dibujo del de perfil al de frontal, cómo adquirir más carácter. ¿Por qué? Porque cambia la línea, cambia el gesto. Entonces, aquí, pues si estuviéramos dibujando un frontal, definimos el eje vertical, el eje horizontal. Resulta que este eje, ¿sí? Lo tenemos que mover. Si lo movemos aquí, pasaría esto, ¿ok? Si lo movemos aquí, lo voy a hacer con otro color para que se vea más, pasaría esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de algo tridimensional. La cabeza es tridimensional. Entonces, partiríamos como de este punto central y de ahí partirían los demás ejes, ¿no? Y lo mismo acá al centro. Entonces vamos a pasar directamente al del perfil, que vendría siendo este. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que la cabeza de perfil, evidentemente, como los elementos cambian de punto de vista, adquiere otros volúmenes y otros límites. Entonces, si definimos esto acá, ¿sí? Esta línea acá, tenemos que tener en cuenta que un cráneo, ¿sí? Se compone de lo que sería en el perfil, ¿no? Y lo que vendrían siendo, lo voy a abstraer, unos elementos, ¿sí? Que son los huesos de la mandíbula. Es decir, esto se mueve hacia arriba y se mueve hacia abajo, obviamente, ¿sí? Y ya lo que viene siendo lo otro está fijo, ¿no? Está algo así, ¿verdad? Entonces esto es lo que se mueve.
Entonces esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque acá estamos definiendo el eje del cráneo, pero nos falta definir la mandíbula. Entonces, ¿cómo la definimos? Cuando llegamos al eje horizontal, ese eje horizontal nos va a determinar ahí, desde ahí ya podemos empezar a contar la mandíbula, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos la nariz. Entonces lo bajamos derecho. ¿Eh? Ahora vuelvo al negro y defino realmente desde dónde voy a partir para hacer mi perfil, ¿ok? Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué es lo siguiente? ¿Ven el eje vertical que habíamos delimitado acá? Bueno, nos va a servir para conectar la mandíbula con la cabeza. Y aquí ya tenemos abstraída lo que vendría siendo el cráneo, ¿sí? Vendría siendo el cráneo, y podemos agregar el cuello, ¿sí? Que el cuello saldría más o menos de acá y vendría a juntarse con esta parte, ¿no? Entonces tenemos que marcar una recta acá y ahí cortamos. Ese vendría siendo nuestro cuello, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a pasar? Pues a delimitar los elementos. Entonces, si ustedes de pronto se dan cuenta, esto queda un poco muy recto. Entonces, lo ideal sería que de pronto quedara un poco más así, ¿ok? Entonces lo voy a cambiar ahí. Voy a borrar esta línea que hicimos. Listo. Y voy a borrar acá lo que hemos dibujado. Ok, perfecto. Ya se ve mejor, ¿verdad? Esta línea, lo que les digo, define los ojos, ¿sí? Ese eje horizontal. Entonces yo ahí es donde siempre marco lo que vendría siendo o sea, el cambio de volumen de lo que viene siendo entre las cejas, ¿sí? Y lo que vendría siendo el comienzo de la nariz. Así, de esta manera. Y acá para arriba es la frente. ¿Ok? Entonces aquí es donde se definen las cejas, ¿sí? Si está enojado, si está alegre, ¿no? Está normal. Lo voy a dejar normal como nuestro anterior. Y acá defino la nariz. Hay unos que hacen esta cosita, que hacen lo mismo, ¿no? Y dejan o más espacio o menos espacio. Y hacen como esto, ¿sí? Y bajan acá. Es perfectamente válido, ¿no? Lo que les digo, dejan menos, como yo estoy dejando acá. Bajan así y bajan acá. Lo que les digo es perfectamente válido. Sin embargo, a mí no me gusta hacerlo porque me gusta definir los labios. En el rabillo del ojo empieza la oreja. Yo simplemente la hago de perfil, ¿no? Ahí la tengo. ¿Listo? Voy a borrar esto acá. ¿Listo? Le voy a hacer la fosa porque se le dice el personaje de perfil. Entonces es un elemento gráfico que no puedo omitir. Un poquito más eso. Y acá voy a marcar lo que viene siendo el límite de los labios, ¿no? Y a mí personalmente me gusta hacer o el inferior o el superior. ¿Sí? Ambos hay momentos en que no los hago. Acá por lo menos a mí me gusta más definir. En este caso específico voy a definir el inferior porque siento que me funciona mejor, ¿sí? Y con el ojo sucede algo. Es muy simple de entender, es decir, un ojo frontalmente se ve como un círculo, ¿no? Acá está, sí, acá estaría la pupila. Este vendría siendo el párpado. Este vendría siendo el otro párpado, ¿no? Y acá está la y acá está la ceja. Sí, algo por el estilo. No, este es el ojo real. Aquí ya lo vienen, cierran los párpados. ¿Sí? Y acá pues estaría el iris y la pupila, ¿no? Eso sería. Cuando uno gira de perfil, obviamente esto no es un círculo, sino es una esfera. Entonces cuando gira, si yo tomo el ojo como un platico, ¿sí? Como un lente, podría decirle, me queda más fácil comprender que
cuando gira pase de eso a esto. Entonces si está completamente de perfil, pasaría esto, ¿verdad? Y al final pues acá termina estando lo que es la pupila. Esto viene siendo el iris y pues lo que hay detrás es el ojo, ¿no? Acá está el ojo. Entonces aquí estarían los párpados, ¿sí? Eso es como solemos ver a veces los ojos en los libros de biología, más o menos. Obviamente no lo estoy haciendo realista ni nada, es para explicar. Entonces, como hacemos esto, pues aquí tenemos que hacerlo igual. El iris viene siendo como ese lente y simplemente hacemos así y definimos nuestra pupila aquí. Ya el resto pues son los detalles, brillitos, etcétera. ¿No? Y a mí me gusta hacerle al ojo esto, que es como el cambio de volumen, o sea, como el huequito que hay aquí. ¿Ah? Y quiero que vean la diferencia entre esto y esto. Esto ya empieza a adquirir un carácter más manga, porque por la línea, por eso les digo que la línea es lo más importante, ¿no? Y lo voy a hacer calvito, pero ¿qué pasa? Usualmente a uno le pasa mucho esto, no solamente iniciando, sino todo el tiempo. A mí me pasa todo el tiempo, y es que si ustedes se dan cuenta, si yo lo hiciera así, quedaría como Megamente. O sea, siento que estaría muy cabezón para mí, para el estilo que yo manejo. Entonces simplemente en mi dibujo final voy a recortarle un poco la cabeza, ¿sí? Funciona mejor con la cabeza un poco más pequeña, ¿sí? Y ahí tendría mi pequeño calvo. Ok, mírenlo. Si ven la diferencia entre esto y esto, ahí es a lo que voy. Que el dibujo, o sea, lo importante en el dibujo manga es la línea. Sí, igual no es tampoco como que yo dibuje realista y lo dibuje con esta línea y wow, manga, no. Sí, hay que saberlo hacer, como Hiroya Oku ya les ha dicho. Sí, este vendría siendo en perfil. Y ahora vamos a pasar al 3/4. El 3/4 simplemente es volver a definir estos ejes, pero entonces coger el que está a 3/4. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay 1/4, 2/4, 3/4 y 4/4, ¿no? Entonces el 3/4 es coger este eje, ¿ok? Y entender la cabeza en ese eje, ¿vale? Entonces, ¿cómo se entiende la cabeza en ese eje? Pues sabemos que en este eje, aquí es donde choca la barbilla. Yo simplemente hago el mismo procedimiento que en el frontal, solo que tengo que hacer chocar la barbilla ahí. Y parte de ahí hacer lo mismo que estamos haciendo con el de perfil. Aquí tenemos que tener en cuenta que todo lo que haya del eje hacia la izquierda, o depende si lo estamos haciendo hacia la derecha, ¿sí?, se vuelve más pequeñito, y si va para allá se vuelve más grande. ¿Por qué? Por una cuestión de perspectiva, ¿ok? Entonces acá y acá definimos lo que es la frente. Va a terminar la cabecita de mi calvo, ¿ok? Acá lo voy a recortar un poquito atrás porque si no quedaría muy cabezón. Listo. Aquí defino un poquito la espalda y voy a hacerlo mirándonos, ¿ok? Mirándonos. Listo. Brillo, el brillo, la pupila. Ok, y acá tenemos nuestro pequeño calvo viéndonos en 3/4. ¿Sí? Entonces, perfil, 3/4, perfil, 3/4. Acá también tengo que seguir la regla porque si no se me ve raro. Y no lo había notado sino hasta que lo examiné como bien. Entonces no puedo hacer la excepción a la regla porque si no las proporciones de mi personaje cambian y se empieza a ver diferente. Miren que aquí hay un carácter
O sea, le estamos dando una caracterización al personaje que siquiera estamos haciendo. Entonces, agregar este mismo carácter a este con 3/4, pues es muy sencillo. Y es usando esa misma curvita. Listo. Ahí tenemos a nuestro calvo. Y esto es lo básico. ¿Qué es lo básico de lo que aprendimos hoy? Por si de pronto se lo están procesando. Esto. Y el círculo. Definir la posición de la cabeza y los ejes. Es lo que tenemos que practicar. ¿Y cómo se puede practicar esto? Pues voy a coger mi dibujito de referencia. Y se puede hacer de la siguiente manera. Tomamos cualquier dibujo manga de cualquier artista que nos guste y decimos, a mí me parece que el eje, la cabeza iría como por acá, es decir, si yo hiciera un círculo, iría así. Ajá, y como está en 3/4, pues el eje, bueno, acá yo ya lo tenía marcado, pero entonces, ajá. Y el eje de los ojos pues vendría estando como así, ¿no? Algo por el estilo. Ajá. Sí, me parece que está bien. Sí, exacto. Ok. Yo estoy viendo otro X, el que sea. Ah, yo creo que la cabeza está como por acá. Creo que está así más o menos. Está mirando hacia arriba y los ojos están como algo así, ¿no? Y si defino la mandíbula, vendría estando como algo así, más o menos. Y acá está el cuello. Y acá está otro cuello. Sí. Y ahí está mirando hacia arriba. Ok, así. Esto es lo que más. Aquí está la oreja. Y aquí estaría la nariz. Estaría la boca. Algo por el estilo, ¿me entienden? Hacer este tipo de ejercicios, ¿sí? Esto en general es lo que nos va a empezar a ayudar a comprender el cómo abstraemos, cómo se parte de lo general a lo específico. ¿Listo? Esa es la clase de hoy. Espero les haya gustado estos rostros. Y estos rostros, esto es cabeza como tal, frontal, de perfil, 3/4. ¿Listo? Espero que hayan entendido. Cualquier duda, cualquier pregunta, coméntenla o váyanse en Discord, o si no están en Discord, inscríbanse y la escriben, lo que sea, ¿vale? Y nada, nos estamos viendo, muchas gracias y espero de verdad que les haya sido de ayuda. Suscríbanse si les gusta, si quieren más clases. Digan también clases específicas sobre algo que ya haya explicado, es decir, tocarlo más a fondo, claro que se puede hacer. ¿Listo? Nos vemos en la próxima. Chao.